5. La Argentina entra en escena, el río de Solís. El estrecho de Magallanes y el fuerte de Gaboto. Desde que Balboa descubriera el Mar del Sur, se planteó la conveniencia de hallar una vía que comunicara los océanos Atlántico y Pacífico. De modo que el rey Fernando acordó con Juan Díaz de Solís, piloto mayor del reino, que éste realizara una expedición con tal fin. El 8 de octubre de 1515, zarpó Solís del puerto de Lepe, al mando de 3 carabelas. Y fue el primer día de 1516 cuando entró en una bahía de extraordinaria belleza, descubierta en 1502 por el navegante portugués Gocalvez Coelho, quien, habiendo llegado a ella también durante el mes de enero y, creyéndose trabada de la desembocadura de un río, la bautizó Río de Enero, Janeiro. Renovada la provisión de agua, cargadas las naves con frutas deliciosas, Solís continuó su viaje. 20 días después, advirtió un cabo pronunciado y que las olas iban cambiando de color, pasando del azul verdoso al tono sepia, arcilloso, color de león R, según luego diría el poeta, o entre zaino y alazán, como lo definiría un conocedor de pelajes. Viró Solís con sus barcos hacia la derecha, corriente arriba. Y, pronto, comprobó que el agua, además de alazana, era dulce. Supo así que aquello era un río, pero, como solo podía observar una orilla del mismo, situada a estribor, llegó a la conclusión de que ese río era grande como un mar. Y lo llamó Mar Dulce. Desembarcó, tomando posesión del lugar en nombre del rey de España. Y siguió adelante, siempre a contracorriente, próximo a la costa que hoy denominaríamos Uruguaya. Llegó entonces a las proximidades de otra isla, donde desembarcaron para dar sepultura a un cocinero de a bordo que había fallecido. Martín García se llamaba el difunto y así se llamó esa isla. Luego, atraídos por las señas amistosas que les hacían los indios desde unos toldos que se veían en la otra ribera, cruzaron el canal, pusieron pie en la playa y, desprevenidos, se internaron entre el monte natural, cuya sombra resultaría apetecible en aquel día de febrero, seguramente caluroso. De pronto los indios, que se habían retirado a la espesura, atacaron por sorpresa a Solís y su gente, atravesándolos a flechazos. Hay quien dice que los atacantes se comieron a sus víctimas, lo cual llama la atención, pues los charrúas que charrúas serían esos indios nunca fueron caníbales. Ante tal desgracia, algunos de los expedicionarios se volvieron a España. Otros quedaron en Santa Catalina, donde formaron una pequeña colonia. Entre ellos Alejo García, que realizaría una notable incursión en 1521, llegando hasta el pie de los Andes, regresaba de allí cargado de riquezas cuando también fue muerto por la indiada, en el Chaco. La lamentable empresa de Solís dejó no obstante frutos positivos. Pues, con motivo de ella, había quedado descubierto el Mar Dulce o Río de Solís. Que, más tarde, conoceríamos como Río de la Plata, ya que se supuso que sus fuentes estaban en ciertas montañas, ricas en ese metal precioso. Tras los pasos de Solís, otra expedición partió en busca de la comunicación entre ambos océanos. Estaba a su frente Hernando de Magallanes, un portugués de noble linaje al servicio de la corona española. El 10 de agosto de 1519, los 5 navíos que formaban esa flota zarparon de Sevilla, Guadalquivir abajo. Completaron su alistamiento en Sanlúcar de Barrameda y se dieron a la mar, hacia mediados de septiembre. Tuvo Magallanes problemas con su segundo, a quien debió destituir del cargo y, luego de anclar en Tenerife, siguió la ruta de Solís, hasta anclar en Río de Janeiro, el 13 de diciembre de 1519. Reabastecido de víveres, Magallanes siguió viaje. Exploró parte del Río de la Plata, avistó el cerro de Montevideo y, en el mes de marzo, llegó a la bahía de San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz. Ante la proximidad del otoño y dado lo riguroso del clima, resolvió invernar en la bahía. Esa determinación originó un motín entre sus subordinados, que querían volver a España, adueñándose de 3 naves. Magallanes reaccionó con tremenda energía, derrotó a los sublevados, hizo ejecutar a algunos de ellos y estableció su campamento en la orilla. Durante la invernada, los expedicionarios tuvieron tratos con los indios de la zona. Que eran altos y, para protegerse del frío, se envolvían los pies con cueros de animales, superpuestos. De modo que aquellos parecían enormes. Por eso fueron llamados patagones. En el ínterin, Magallanes despachó a uno de sus capitanes, Serrano, para explorar la costa hacia el sur. Serrano descubrió así el río Santa Cruz pero, al regresar a su base,
una fuerte tormenta le hizo naufragar el barco. Parte de la tripulación fue recogida más tarde, parte se ahogó y parte se internó tierra adentro. Llegado el buen tiempo, la flota reanudó su navegación. Y, el 21 de octubre de 1520, quienes viajaban en ella pudieron observar, detrás del Cabo Vírgenes, la boca de una gran vía de agua que interrumpía la desolada orilla. Habían dado, por fin, con la comunicación de ambos océanos, tan buscada. Magallanes navegó el estrecho que hoy lleva su nombre y continuó viaje por el Pacífico, superando grandes dificultades. Descubrió en su ruta hacia el poniente las Islas Marianas y las Filipinas, donde abundaban las especias. Al poner pie en la que llamaron Isla de los Ladrones, Magallanes fue asesinado por los salvajes que la habitaban. Se hizo cargo del mando su segundo, el vasco Juan Sebastián Elcano, y pasados 3 años arribaron los viajeros al puerto de partida, completando por primera vez la vuelta al mundo. Quedó así demostrado, en la práctica, que la Tierra es efectivamente redonda. Sebastián Gaboto o Caboutou, era natural de Benicia y había sucedido a Solís en el puesto de piloto mayor del reino. A principios de abril de 1526, partió de Sevilla con 4 carabelas, teniendo por destino aquellas islas, pródigas en especias, que descubriera Magallanes y sobre cuya existencia informara Elcano. Escaso de víveres, Gaboto ancló en el puerto de Los Patos, sin haber alcanzado Río de Janeiro. Los indios se negaron a proveérselos y la flota debió continuar viaje falta de ellos. De modo que entró al Río de la Plata para abastecerse. Una vez en él, Gaboto resolvió alterar sus planes, prolongando la exploración aguas arriba y olvidando su travesía a las Filipinas. Mientras reconocía las orillas, el capitán Juan Álvarez Ramón encalló el bergantín que comandaba en un banco de arena del río Uruguay, siendo luego muerto por los charrúas. Gaboto siguió adelante y, en la confluencia del Paraná con el Carcarañá, estableció un fuerte, al que dio por nombre Sancti Spíritas. Fue la primera población española en territorio que sería argentino. Una pequeña guarnición quedó en el fuerte y Gaboto prosiguió su navegación río arriba. Más o menos donde se reúnen los caudales del Paraná y el Paraguay, una multitud de indios sagaces, tripulando numerosas canoas, atacó los barcos con una lluvia de flechas. Respondieron los españoles con fuego de mosquetes y artillería, causando gran daño entre los atacantes que, espantados, conocieron el poder de la pólvora. Con motivo de ese duro escarmiento, tanto los sagaces como después los guaraníes, se cuidarían en adelante de hostilizar a los incursores. Poco más tarde, otra expedición, al mando de Diego García, se encontró con la armada de Gaboto. Los jefes no se entendieron y García regresó a España. Pero, temeroso aquel de que su empresa fuera desautorizada por el rey, ya que sus instrucciones consistían en llegar a las Islas de las Especias, en vez de remontar el río de Solís, despachó 2 hombres de confianza para que defendieran su causa en la corte. Pasaron 2 años y, como los enviados no regresaban, Gaboto resolvió viajar él mismo a España para solucionar el caso. Mientras tanto, un capitán suyo, Francisco César, había partido de Sancti Spíritas con un puñado de soldados, internándose tierra adentro. El pequeño fuerte subsistía, pues sus pobladores mantenían buenas relaciones con los indios timbúes, que habitaban la zona. Tales relaciones, sin embargo, se fueron deteriorando. Hasta que, por último, los salvajes atacaron e incendiaron el fortín, que fue abandonado por los sobrevivientes. Nadie sabe a ciencia cierta por dónde anduvieron el capitán César y su gente. Se supone, no obstante, que el grupo no más de 15 hombres dividióse en 3 columnas que tomaron rumbos diferentes, reuniéndose por último nuevamente. Y consta que se movieron a pie, pues la expedición de Gaboto no trajo caballos. Al regresar a Sancti Spíritas todos o parte de ellos, encontraron el fuerte abandonado, volviendo entonces atrás y continuando sus enigmáticas andanzas. Con motivo de esas andanzas, se difundieron numerosos relatos que pasaron de boca en boca y dieron lugar a muchas incursiones fallidas, en busca del país de César o la ciudad de los Eisars. ¿Y en qué consistían dichos lugares maravillosos, mencionados por César y los suyos? Se trataría de una comarca poblada por hombres blancos, donde el oro, la plata y las piedras preciosas abundaban hasta el punto de utilizarse para construir las casas de sus felices habitantes, para adornar las hermosas plazas que allí había y hasta para pavimentar sus calles. Los pobladores se vestían ricamente, tratando con amabilidad al visitante,
y los árboles de la región producían frutos exquisitos. La ciudad de los Eisars, cuya leyenda se superpone con la de Trapalanda, nunca fue hallada. Lo cual no prueba definitivamente que no haya existido. Y que no exista todavía, envuelta en el olvido y el misterio.